En este capítulo 5 de la carta a los Romanos, Pablo nos enfatiza: somos justificados por la fe en Jesucristo, y esta justificación nos da la bendición de, número 1, tener paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque antes de nosotros venir a Jesucristo éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separaba de Dios. Pero cuando venimos a Jesucristo, Jesucristo nos limpia de todo pecado y podemos tener paz con Dios. La segunda cosa que recibimos es el amor de Dios se derrama en nuestros corazones a través del Espíritu Santo de Dios. Y otra cosa que recibimos es la gracia de ser salvo, porque somos salvos sin ninguna obra. Somos salvos por el creer en Jesucristo, y esta salvación es por gracia. No tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer nada, sino que es gratuita. Es un don inmerecido, es un regalo que Dios nos da, y lo hace a través de Jesucristo. A través de Jesucristo recibimos la gracia del perdón, la gracia de la salvación gratuitamente. Es una gracia. Así que vamos a ver lo que nos dice textualmente en este capítulo 5. Y dice la palabra: Jesucristo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, como ya dijimos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la gracia está en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice el 9, estando ya justificado en su sangre por él, o sea, por Jesús, seremos salvos de la ira. Nosotros, a través de Jesucristo, somos salvos de la ira de Dios que viene sobre todos los pecadores. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Somos reconciliados a través de Jesucristo con Dios. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todo hombre, por cuanto todos pecaron. Nosotros todos habíamos heredado el pecado de Adán, pero con la muerte de Jesucristo heredamos a través de él la vida eterna. Dice pues, dice el 13, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si no por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para muchos
la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo, gloria a Dios. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Es el pecado de Adán y Eva, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, por la transgresión de Adán, reinó la muerte entre todos, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria a Dios. Es por Jesucristo que somos justificados por su vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán considerados justos. O sea, ¿qué es lo que nos justifica? Es la obediencia de Jesucristo cuando murió en la cruz, cuando obedeció venir a morir por todos nosotros, para que aquellos que crean en Él sean salvos de la ira venidera que viene para este mundo. Y dice el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, gloria a Dios, para que así por el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La vida eterna la obtenemos a través de Jesucristo. La gracia de la salvación está a través de Jesucristo, porque no hay otro camino para llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Así que podemos ser salvos, podemos ser justificados por creer en Jesucristo. Creer que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea y se aparte del pecado sea salvo y sea justificado delante de Dios, porque el que justifica a los pecadores es Cristo. Nosotros no teníamos cómo acercarnos a Dios, y vino un hombre que fue justo, que pudo cumplir todo y fue obediente hasta la muerte en la cruz, y a través de él nosotros somos limpiados. Tú eres justificado a través de Jesucristo. Tienes paz con Dios a través de Jesucristo.